Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en nombre del CEGIR, un centro del Grupo Eugene, a esta tercera tribuna magistral del CEGIR en su versión online. Y hoy, puntualmente, en nuestra segunda sesión de intercambio, una sesión que va a ser muy interesante, muy importante, con otro centro afiliado al grupo, perteneciente al Grupo Eugene, como es Boston IVF. Y nos vamos a encontrar con un temario sumamente interesante y atractivo y vigente para todos nosotros, y de la mano de profesionales y profesores de primer nivel, internacionalmente hablando, muy conocidos, así que esperamos que todos puedan aprovechar muchísimo las conferencias del día de hoy. Por supuesto, les agradecemos mucho, le agradecemos mucho al doctor Denis Sacas su presencia hoy acá y compartir su conocimiento con nosotros. Y bueno, vamos a hacer un repaso de la metodología muy rápido para no quitarle tiempo al simposio. Les recuerdo que pueden elegir el idioma de su conveniencia. En la pantalla van a encontrar un icono de un globo terráqueo de interpretación. Pueden elegir el idioma español o inglés a su gusto. Y pueden, durante toda la duración del webinar, mandarnos aquellas preguntas, observaciones, aquello que quieran que sea comentado, en el icono de preguntas y respuestas. Por favor, no usen chat, sino Q&A, preguntas y respuestas. Bueno, le voy a pasar la palabra a mi compañera de coordinación de este evento, que es la doctora Andrea Cosia. La doctora Cosia es especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, es especialista en medicina reproductiva, es nuestra directora del programa de fellowship de CEGIR, y es coordinadora del programa de oncofertilidad también del CEGIR y compañera de este evento. Así que, Andrea, la palabra es tuya para dar inicio y presentación a nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana, por tan lindas palabras. Bienvenidos a todos a esta tribuna. Y bueno, es un honor para mí presentar a los disertantes del día de hoy. Vamos a comenzar con la charla del doctor Denis Sacas. Voy a hacer una introducción sobre el doctor. El doctor realizó su formación universitaria en la Universidad de Melbourne, Australia, y realizó un doctorado en filosofía en la Universidad de Monash, Melbourne, Australia. Se desempeña como editor de la revista Human Reproduction. Actualmente es director científico de Boston IVF y profesor del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Ciencias de la Reproducción de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. La charla de la cual va a hablar el doctor es sobre técnicas no invasivas para selección embrionaria, el fin de la biopsia. Así que bueno, un honor tenerlo con nosotros y escuchamos su presentación. Thank you, Seguir. Muchas gracias, Seguir, por la invitación. Voy a compartir pantalla. Entonces, es un gran placer haber sido invitado a hablar ante este grupo. Buenas tardes a todos. Espero que tengan traducción del australiano, porque tengo acento irlandés también, así que van a tener mucho acento inglés. Voy a hablar sobre tecnologías no invasivas para la selección de embriones, probablemente el fin de la biopsia. Esto es algo que me ha interesado desde hace mucho tiempo y voy a hablar de las ventajas y desventajas de algunas de las tecnologías disponibles y algunas de las ideas sobre cómo tratamos los embriones hoy día, algunos conflictos de interés. Estoy en la junta asesora de Genomics, también de algunas compañías, Legacy, Life y HANA, que pueden no ser relevantes para esta presentación. Soy orador para hacer ONU y también estoy en la junta editorial de Human Reproduction. Estamos familiarizados con estas estadísticas y elegí 2015 porque el comienzo de las pruebas genéticas en Norteamérica, pero esos datos no han cambiado mucho. Así que, como saben, somos muy buenos para iniciar ciclos y recuperación, y bastante buenos para transferencias. Pero el mayor desafío en IVF todavía, diría yo,
sigue siendo este periodo cuando pasamos de la transferencia al embarazo. Y este es un desafío por muchas razones. Una, lamentablemente, muchos pacientes no tienen un embrión que llegue al embarazo. Y en segundo lugar, el embrión que elegimos es a veces el embrión incorrecto y puede llevar muchos ciclos llegar al embrión correcto. De modo que nosotros, independientemente del mejor embrión, tiene un gran impacto en el éxito. Este periodo probablemente es el más difícil para nosotros. Por muchos años, muchas personas muy inteligentes han hecho mucha investigación para tratar de entender cuál es el mejor embrión. Hay muchas técnicas que hemos tratado de desarrollar para tratar de identificar el mejor embrión. Por supuesto, este es el que todos, es el favorito para todos. Es una técnica invasiva, funciona muy bien, si bien hay algunos argumentos de que no funciona tan bien, pero si pueden encontrar un embrión euploide y volver a colocarlo en una paciente, es el mejor embrión, pero es muy invasivo. Si uno muestra esta imagen en una paciente, probablemente se asustaría de lo que hacemos con el embrión. Entonces es una técnica que nos sentimos muy cómodos hacer, pero lo que digamos sigue siendo una técnica invasiva. Entonces, el impacto del PGTA es otra charla, pero voy a referirme brevemente a algunos de los datos de las pruebas de implantación. Ha habido estudios controlados randomizados, estudios cohorte, el matching de propensidad y otros que muestran la eficiencia de esta técnica. Este es el trabajo que publicamos hace algunos años, estudiando clínicamente la cuestión de testear o no testear, cómo asesorar a los pacientes de PGTA. Y básicamente tomamos pacientes que vienen al primer ciclo y cuando los pacientes quieren ir, qué pacientes quieren hacer PGTA y cuáles no. Vamos a hacer un análisis de si ha sido un estudio controlado y el análisis de segunda intención de tratar. ¿Qué ocurrió con estos 300 casos con el primer ciclo de recuperación? No es sorprendente, esto es lo que vimos. Bueno, algunas sorpresas, y si observamos los pacientes, nacimientos acumulativos, la cantidad de nacimientos por recuperación, es interesante que los pacientes que eligieron no hacer PGT tuvieron mejor cantidad de nacimientos vivos. Si observamos nacimientos vivos por transferencia, no es muy diferente. Sí, consideramos esto es lo mismo, en tanto para los pacientes, para todos los pacientes ha habido beneficios en PGT por transferencia, y luego, aún así, sigue habiendo un beneficio acumulativamente para no hacer PGT en general por recuperación, pero por transferencia sí tiene más valor para el embrión. Entonces, decimos que estas son algunas de las preguntas que nos planteamos más frecuentemente sobre PGT. Esto nos da algún tipo de asesoramiento para los pacientes, para cuando hacer PGT. Y básicamente lo que es interesante es que creo que los pacientes de más de 38 se benefician más probablemente, pero no es algo que podemos asegurar. Y probablemente uno de los mejores estudios no se divide en intención de tratar. Estamos muy focalizados en los pacientes que ya han tenido blastocistos o transferencia. Con este estudio STAR es un gran estudio randomizado, controlado, multicéntrico, y no es sorprendente que llega a una conclusión muy similar de lo que mostré antes, pero era un estudio multicéntrico, 662 mujeres que tenían que tener 2 blastocitos para randomizar. O sea que ya uno estaba tomando la intención de tratar. Estos son pacientes que ya habían tenido muestras para biopsiar, y probablemente el resultado no es nacimientos vivos, pero si no tasa de embarazo. Esto es muy similar a lo que mencioné antes, menos de 35 años, pacientes con más probabilidades de tener un embarazo. No hay mucha diferencia si hicieron PGTA o no.
Entonces, un favor a favor de pacientes que hicieron PGA por transferencia, porque eran pacientes que tenían blastocistosis, y finalmente cuando observamos los datos generales, no hay gran diferencia entre si eligen hacer PGTA o no. Pero, aún así, aunque este estudio fue hace 5 o 6 años, la cantidad de casos de PGTA en América y en el mundo ha aumentado enormemente. Sabemos que hay un beneficio para las mujeres de más de 35 años o más, pero no es tan enorme cuando observamos parte de los datos, y por supuesto hay otras formas de observar estadísticamente esto, y una de ellas es un pseudoestudio que toman de datos estadísticos que se llama Propensity Score Matching, y si vemos este Propensity Score y comparamos PGTA versus no PGTA, y esto es nuevamente observando distintos resultados y observando pacientes con nacimientos vivos, encuentran que si favorecen PGTA por pacientes que tienen más edad, pero los pacientes jóvenes no. Entonces, pareciera que los pacientes más jóvenes probablemente quizás no tienen beneficio con PGTA. Se hizo un análisis en este estudio y tratando de reinterpretar los datos y llegaron a una evaluación interesante del STAR. Y de acuerdo con este modelo que han desarrollado, el estudio STAR demostró que transferir solo blastocitos clasificados como haploides después de PGTA lleva a una reducción de 82,2 a 50% de la tasa de nacimientos vivos para embriones competentes. Entonces yo propongo que de alguna manera hacer PGTA llevó a desperdiciar embriones, y si vemos la tasa clínica por recuperación en la primera etapa, indica que la tasa de nacimientos vivos es más alta acumulativa en los pacientes de control versus los de PGTA. Entonces hay una indicación de que hacer este diagnóstico lleva a desperdiciar, a perder embriones. Y también, como decimos en inglés, no sé si se traduce bien argentino, quizás es otro dicho, decimos que un elefante en la sala. O sea, todos quieren hacer PGTA, pero hay algún temor sobre PGTA, quizás hay algo que no está bien, y creo que lo estamos haciendo. Tenemos que ver dónde está el elefante. Eso es una de las cuestiones que se ha planteado sobre esta técnica o secuenciamiento de próxima generación, es que PGT no es blanco y negro, no es euploide o aneuploide, algo en el medio, con estos embriones que ahora lo que llamamos mosaico. Entonces, este elefante en la sala se llama, es lo que tenemos que reconocer. Pero hay un trabajo que se publicó recientemente muy interesante en American Genetics, un trabajo publicado por el grupo de genómica ante Inarita Palvo, el primer autor, que fue muy brillante este estudio randomizado, y lo que hicieron fue tomaron todos los embriones reportados como haploides que tenían un número de cromosomas por debajo del umbral de 30%. Entonces, lo que llaman euploides o embriones de menos de 20, lo llaman mosaicismo de bajo grado, y entre 30 y 50% mosaico, moderado mosaico de 30 y 50%. Podríamos decir, en una situación normal de PGT, muchos de estos embriones hubieran sido descartados, pero decidieron menos del 50%, lo vamos a llamar euploide. Entonces, randomizaron los pacientes en esta transferencia de un solo embrión, y muchos recibieron embriones no mosaicos. Y es sorprendente, que bueno, quizás no es sorprendente, no es sorpresa para todos muchos, la tasa de nacimientos vivos era equivalente entre los grupos, indicando que de alguna manera los embriones mosaicos podían dar una baja tasa de nacimiento. Entonces, los datos que entendemos hasta ahora, no hay mosaicismo. Entonces, es muy interesante este estudio. O sea que, ¿a dónde nos lleva? Nos dice que la biología es más inteligente que las técnicas analíticas,
Y nuevamente es una conferencia independiente de cómo evoluciona el embrión. Se nos está engañando. Entonces, las técnicas que estamos utilizando no son suficientemente fuertes o no son suficientemente robustas para indicarnos si el embrión es haploide o no haploide. ¿Hay algún problema con PGTA como lo hacemos actualmente? Entonces es un dilema con PGTA invasivo, si es porque se hacen todos o si se empezó a pensar en hacerlo en pacientes seleccionados y otros dicen, bueno, no, directamente no lo voy a hacer, una mentalidad diferente. Y finalmente, algunos han empezado a decir que tal vez deberíamos hacerlo de manera diferente. Y uno de los dilemas con PGTA es si lo hacemos de manera diferente o si lo hacemos de forma no invasiva, es decir, completamente diferente y dejamos de lado la técnica de la biopsia, que es una biopsia de una pequeña parte de todo el embrión. Uno de los problemas que tenemos es empezar con no invasivo, pero no tomarlo como un diagnóstico, sino como una herramienta de screening o analítica y empezar a hacer un ranking de embriones, aquellos que tienen el mayor potencial, que se transfieren primero, y luego podemos transferir a algunos que tienen un potencial más bajo. Entonces, ¿cuáles son las teorías que podemos implementar para la selección de embriones que podemos obtener a partir de lo que estamos haciendo? Estamos utilizando la morfología, lo hemos hecho durante mucho tiempo, que nos da información y sabemos también y creemos aún que un embrión viable tiene una morfología y una tasa de crecimiento diferente a la del embrión no viable y por supuesto es altamente probable que sea un euploide. Y también sabemos que un embrión viable tiene un metabolismo diferente comparado con un embrión no viable. Y también sabemos que tiene un perfil de captación o de producción diferente al del embrión no viable. Y bueno, seguimos buscando otras teorías que seguramente surgirán a futuro. Entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? ¿Cómo podemos medir algo de manera no invasiva? ¿Cuáles son las metodologías de evaluación de embriones no invasivas? Bueno, este es un resumen de todas las que podemos utilizar y que hemos estado utilizando durante muchos años para hacer una evaluación no invasiva del embrión. Puede ser la captación de glucosa o de piruvato, también factores de producción y también podemos hacer una técnica semi-no invasiva en donde no es que tomamos parte, sino que lo miramos de una manera diferente utilizando una tecnología diferente y también hacer un clivaje y morfología que hemos estado haciendo desde el día 1. Desde que se hizo el primer bebé con esta tecnología, se analizó la morfología, pero las tecnologías ahora son mucho mejores. Y también tenemos otras plataformas como la espectroscopía que son muy interesantes para la evaluación del embrión. Podemos entonces mirar al embrión de diferente manera, visualizar el embrión o podemos analizar el entorno, su entorno, lo que lo rodea, un medio pequeño y tenemos buen acceso a este medio que lo rodea. ¿Cuáles son algunas de las técnicas? Bueno, tenemos la nueva moda, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en todos lados. Uno toma el teléfono y uno puede mirar al teléfono o el teléfono los mira a ustedes y con inteligencia artificial el teléfono detecta que ustedes son los dueños del teléfono. Y bueno, se puede utilizar con los embriones. Hay muchas personas que están poniendo mucho esfuerzo en los modelos de inteligencia artificial para poder detectar la viabilidad de los embriones y lo hacen directamente con una imagen del embrión. Acá tenemos un ejemplo de un paper que se publicó recientemente utilizando las imágenes del embrión y no hay mucho más que eso. Este es un paper que nosotros publicamos recientemente con una técnica singular. Acá tenemos imágenes de los blastocistos y hacemos un ranking de los embriones
de acuerdo a la inteligencia artificial, que nos va a indicar las características que reconoce la inteligencia artificial, que nos indican cuáles son más probables a lograr un embarazo exitoso. Si un embriólogo mira esto, bueno, muchos serían los mejores y otros serían descartados. Pero la inteligencia artificial ahora lo que puede hacer es reconocer algunas características de estos embriones que nos indican que uno tiene una mayor probabilidad de lograr un embarazo comparado con otro, aunque al ojo normal de un hombre común, como yo u otros embriólogos, no lo podríamos ver. Esta es otra manera de ver la inteligencia artificial, como por ejemplo las imágenes del timelapse, que hace una imagen de el embrión con los diferentes tiempos de incubación, y esto lo publicó Tran y Gardner, y ven las imágenes de los embriones de diferentes embarazos positivos y negativos, y crearon un algoritmo que contiene características vinculadas a los embriones que fueron positivos en embarazo, y genera una herramienta de predicción con un set de factores de evaluación y hace un análisis que predice. Esto es increíble si se puede probar, pero bueno, esta curva sería 0,93, tendría 93% de probabilidades de poder predecir cuál embrión va a llevarnos a un embarazo exitoso. Esta tecnología se está probando ahora. Hay muchas cosas que están utilizando inteligencia artificial, que provienen de un embrioscopio o diferentes herramientas que nos dan unas altas curvas ROC a partir de imágenes y de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a brindar mucha información de tecnología no invasiva. También hay otras que se han desarrollado en los últimos años que pueden ser muy eficientes también y que serán utilizadas además de la inteligencia artificial. Una de estas, que es muy interesante, pero también muy sorprendente, es algo que se produjo en el medio de cultivo, que fue algo inesperado, que es ADN que se echó o que fue expulsado al medio de cultivo. Esto fue un hallazgo, y este paper lo publicó Sunny C. Bueno, esto es de hace 6 años. Esto es de Su. Fue un hallazgo, una sorpresa. Muchos pensaron, esto no puede ser cierto, pero muchos grupos lentamente empezaron a publicar datos de que sí existe ADN en el medio de cultivo, y este ADN puede darnos mucha información porque tiene mucha concordancia con los resultados de las biopsias que hemos hecho. Se perfeccionó la técnica con determinadas tecnologías, y este es un estudio de Carmen Rubio y colegas muy interesante de 1.300 blastocitos humanos. Esto se va a publicar, bueno, el estudio final con 3.000 blastocitos se va a publicar ahora, y lo interesante es que hicieron biopsias y al mismo tiempo tomaron medio de cultivo, y lo interesante, pueden ver solamente embriones del día 6, con la biopsia de los embriones del día 6, y luego lo que vieron es que el medio de cultivo y el ADN en el medio de cultivo nos brinda mucha información si tenemos embriones del día 4, día 5 y día 5. No funciona si empezamos desde el día 1, entonces siempre se congelan en el día 6, y el estudio analizó la concordancia entre la biopsia y el medio de cultivo. Y esto es lo que arroja el estudio. Cuando el embrión, la biopsia del embrión era euploide o aneuploide, estaba de acuerdo con el medio de cultivo, cuando no concordaba con el medio de cultivo, y cuando la biopsia decía una cosa y cuando el medio de cultivo decía otra cosa. Entonces, tenían que tener concordancia esos
esas características. Y la tasa de concordancia fue de alrededor del 80%. 80% de las veces el medio de cultivo y la biopsia concordaron. Y esto es muy interesante, es algo que ahora tenemos que analizar desde el punto de vista clínico. Nosotros sabemos que el gold standard no es la biopsia del embrión, porque sabemos que si uno toma una biopsia del mismo embrión, la concordancia no será del 100% todas las veces. Podría estar entre 90 y 100% y en algunos casos una concordancia aún menor. Entonces es muy interesante que uno espere el 100% cuando el gold standard no es del 100%. Es una interesante técnica, estamos esperando los resultados clínicos. Algunos de los resultados clínicos iniciales son muy favorables, por lo tanto va a ser una técnica bastante interesante. ¿Qué podemos decir con estas otras, alejándonos del análisis del material genético? Algo que nos ha interesado durante muchos años es la captación y el metabolismo de los embriones. Sabemos que con esta teoría tenemos un metabolismo diferente en los embriones viables comparados con los embriones no viables. Y también sabemos que la producción y el perfil de captación de un embrión no viable es diferente del de uno viable. Entonces, ¿qué tecnologías podemos utilizar para analizar este tipo de información? Bueno, este es un estudio que hizo David Gardner y colegas hace 10 años, pero el primer estudio en realidad lo hizo John Paul Bernard en los 90 y mostró que un blastocisto con una captación alta de glucosa era viable, más comparado con aquellos que no tenían buena captación de glucosa. Y esto también se representó con modelos con animales. Si tiene una captación alta de glucosa, tiene más probabilidad de tener un embarazo positivo comparado con uno que tiene una captación baja. Por lo tanto, el metabolismo es un marcador clave. Pero lo clave es cómo lo medimos. Estas tecnologías son muy difíciles y probablemente hay pocos laboratorios que puedan utilizar esta técnica. Entonces, si uno puede obtener esta información de otra manera, sería bastante beneficioso. Nosotros hemos estado trabajando en una tecnología que puede obtener esa misma información que se llama la microscopía de imagen de tiempo o de vida de fluorescencia. Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, que mide la actividad mitocondrial de las células en las células y en particular mide NADH y FAD. Entonces podemos hacerlo de manera no invasiva porque lo que importa con esto es que NADH y FADH se hace con fluorescencia y no necesitamos agregar nada y podemos utilizar sus características y propiedades de autofluorescencia para poder medir el metabolismo de los embriones. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos utilizando esta microscopía y les voy a mostrar los datos que hemos obtenido en los últimos años. ¿Qué es lo que medimos? Bueno, normalmente cuando uno mide fluorescencia, lo que están midiendo es la brillantez de algo. Si es muy brillante, no es tan brillante y uno lo puede ver. La fluorescencia con la microscopía hace esto diferente, mide la brillantez, pero también permite que la información cuando está en un estado excitado y cómo cae a partir de ese estado de excitación. Entonces capta más información más allá de la brillantez. La fracción de NADH o de FAD dentro de la célula, dentro de la mitocondria, y puede medir si NADH o FAD tienen un tiempo de fluorescencia corto o largo. Y también podemos dividir en la intensidad de NADH y FAD y también la sensibilidad de lectura. Entonces, tenemos una idea holística de la función mitocondrial dentro de los embriones. Este es un ejemplo de lo que hacemos. Podemos mirar los embriones y se hace el cultivo bajo el microscopio y podemos ver NADH y FAD a la derecha. Una de las cosas que ven temprano es NADH, es mucho más brillante en las primeras etapas comparado con FAD.
y hay un cambio en el metabolismo. Y esto es muy conocido en embriones, que los embriones metabolizan así, alrededor de cambian el perfil metabólico. Y lo que podemos utilizar esta tecnología para ver los embriones humanos, no los estudiamos todo el tiempo, pero lo que hacemos es identificamos esta etapa, hacemos un scan, la lectura de los blastocistos. Este es un ejemplo, hacemos una lectura de los blastocistos, obtenemos información de cómo se metaboliza, cómo metabolizan las distintas etapas, y podemos crear una imagen metabólica de los blastocistos cuando están siendo evaluados. O sea, tenemos datos de los blastocitos y de los blastocitos descartados, y publicamos 2 trabajos recientemente estudiando el estado metabólico de los blastocitos humanos hechos por microscopía de imagen. Uno de los fellows ya publicó, trabajó comparando blastocitos humanos aneuploides. Le podemos ver los datos y estamos haciendo un estudio grande en esta tecnología. Medimos el metabolismo y transferimos embriones para ver si ciertos metabolismos está conectado con el nacimiento vivo. No tengo los datos hoy. Uno de los elementos más intrigantes es que podemos estudiar el metabolismo de la masa celular interna versus trofectoderma, y podemos ver ciertos parámetros que medimos con microscopía. Está el mismo embrión, podemos comparar la masa celular interna y trofectodermo. Acá esta masa azul tiene distinto metabolismo comparado con trofectodermo. Entonces, ya en la etapa de blastocito podemos ver diferencias en la actividad metabólica entre la masa interna y trofectoderma. Podemos ver diferencias entre embriones día 5, día 6, diferencias entre las etapas y muchas diferencias entre embriones del mismo paciente. Esta tecnología parece poderosa para darnos más información sobre el estado metabólico de los blastocitos humanos, y hemos aprendido mucho sobre cómo metabolizar los embriones humanos. Esto es obviamente, no hay muchos embriones euploides, pero tenemos estos datos, tenemos otros datos que hemos publicado, estamos investigando en este momento, pero sí tenemos indicaciones de que algunos de los parámetros que medimos muestran diferencias entre embriones blastocitos humanos euploides y aneuploides. Estos parámetros no son tan diferentes, pero tenemos distintos parámetros que incluyen la relación redox y otros, estudiando la actividad en NADH, FAD, que indica que un embrión euploide tiene distintas actividades metabólicas que el aneuploide. Entonces, reunido toda esta información nos echa luz sobre cómo metabolizan los blastocitos humanos y cómo esta información se puede utilizar para detectar qué embriones viables versus cuáles no viables. No es la única técnica de fluorescencia. Esta es otra tecnología más amplia, hiperespectral, que estudia las proteínas fluorescentes, los marcadores de células, y también puede estudiar más. Y esto es una prueba de principio, un análisis de los embriones cultivados en distintos entornos, en distintos medios. Este se publicó recientemente estudiando esta tecnología y mostrando que en los embriones euploides y aneuploides pueden ver claras diferencias entre los embriones euploides y aneuploides. Finalmente, no es la única tecnología, pero es un muy buen trabajo de un grupo de Sudamérica utilizando el medio de cultivo y espectrometría de masa, utilizando esa espectrometría de masa para ver el medio de cultivo euploide y aneuploide, demostrando que hay factores que la espectrometría puede diferenciar entre embriones euploides y aneuploides. Tuvieron 149 medios de cultivo de euploides y 165 de embriones aneuploides, analizados por PGTA, y estudiaron la masa de secretoma del medio de cultivo utilizando espectrometría de masa, y pudieron detectar 12 marcadores candidatos para detectar más claramente cómo eran los embriones euploides y aneuploides del medio de cultivo. Utilizaron marcadores para crear un algoritmo que puede utilizar estos patrones espectrales
y el análisis de datos muestra regímenes complementarios entre embriones euploides y aneuploides, y pudieron distinguir con cierta sensibilidad los euploides positivos versus los negativos. En el medio de cultivo es una técnica muy promisoria. Hay muchos datos que nos van a permitir estudiar en forma no invasiva a la calidad de los embriones, y la euploidía, aneuploidía y la viabilidad. Entonces, en el futuro, ¿cómo podemos clarificar estos embriones? Vamos a utilizar un sistema no invasivo, utilizando un sistema de puntaje de viabilidad, que se van a clasificar como mayor potencial para el nacimiento vivo, con metabolismo, inteligencia artificial, medio de cultivo, una combinación de estos factores, y vamos a saber qué embriones tienen mayor potencial de nacimientos vivos y lo que tiene menor potencial en cada embrión. O sea, en el futuro, ¿cómo vamos a transferir el mejor embrión? El mejor embrión se va a clasificar respecto del mayor potencial, y creo que vamos a hacer esto en forma no invasiva en el futuro, y la técnica de biopsia va a ser algo del pasado, esperamos. De modo que les agradezco. Hay muchos colaboradores que trabajan con nosotros y que han colaborado durante muchos años, especialmente el equipo de Harvard, y Tim Sánchez, Carlos Simón, Carmen Rubio de Genomic, han hecho muchos estudios, y colaboradores David Gardner desde mucho tiempo, que ha trabajado en metabolismo. Les agradezco, y si tienen alguna pregunta, le pueden contactarme en este email, si es que no lo pueden hacer hoy. Muchas gracias por la invitación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su charla, espectacular y sumamente interesante. Así que vamos a darle lugar después de la siguiente charla para la discusión y las preguntas.